Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Salta es Nacional. En este caso vamos a analizar la vuelta al triunfo de Gimnasia y Tiro en su partido frente a Colegiales. Para este encuentro, Tete Quirós volvió a contar con Virge en la mitad de la cancha, que era una ausencia importante que había tenido en los últimos partidos. Pero el resto del equipo fue el mismo. El que salió para que regrese el 5 fue Civetti, que era quien lo venía reemplazando. Pero sí hubo una modificación en el esquema. Gimnasia probó un sistema que no venía utilizando hasta ahora. La formación inicial fue entonces con Abadía en el arco. En la defensa, por los laterales, dos jugadores surgidos del club, hoy experimentados, como Ivo Chávez y Villarreal. Los centrales fueron la defensa que se ve como la defensa titular en lo que va de temporada, con Díaz y Guanini, más ahora que no va a estar Herrera tenido en cuenta en el plantel. En la mitad de cancha es donde se hicieron estas modificaciones que decía. El equipo que venía jugando 4-4-2 mayormente, las últimas fechas por lo menos, y en este caso lo que yo por lo menos vi en cancha fue como un 4-2-3-1, en ese eje, los dos del doble 5, si se quiere decir, con Virge y Buse, y no tanto tirado a la derecha como lo veníamos viendo, que no se lo notaba cómodo en la banda. Por delante de ellos Rinaldi, una especie de enganche. Por las bandas, los extremos eran Rojas y Aguirre. Aquí también algo que quizás llamó un poco la atención en los primeros minutos que se vio, fue que más tiempo jugó Aguirre por derecha y Rojas por izquierda, ahí cambiando un poco las bandas con respecto a cómo juegan habitualmente, y Contín de 9. Este esquema creo que le salió bien al equipo, le funcionó más allá del resultado final, que claramente también acompañó, pero me parece que en varias de las posiciones o de las modificaciones estas que se hizo, sobre todo en la mitad de la cancha, aprovechan mejor el plantel y los jugadores que tiene Gimnasia. Creo que el eje ese con dos jugadores, ya sean Virge y Buse como jugaron ayer, o con Civetti, alguno de los dos, Morelo o Rinaldi también, podrían ocupar esas posiciones, quiero decir. Por delante suyo, Rinaldi en este caso me pareció acertado adelantarlo un poco más, acercarlo al arco rival, ya que es el jugador que tiene más remate y más gol. De hecho, es el que abre el marcador en este partido también. Y por las bandas tiene varias opciones, es decir, sea Aguirre, Heredia, el mismo Villarreal cuando hubiera un lateral más defensivo detrás suyo, o Méndez, Rojas. Me parece que tiene buenas alternativas y que se aprovechan mejor ahí. Y además, si tiene pocos delanteros, porque Butter ya no está haciendo, por lo menos no está yendo al banco en los últimos partidos, también uno solo en cancha me parece que es más que suficiente si llegan estos extremos o estos volantes, sea el que juega adelante como lo hizo Rinaldi, o uno de los del doble 5, porque Virge y Buse se turnaban también para acompañar el ataque. Me parece que Gimnasia generó muchas mejores jugadas y mejores movimientos a la hora de intentar atacar el arco rival. De primer tiempo, además de estas intenciones de juego que encuentro acertadas, o que el equipo encontró acertadas porque le funcionaban, también ayudó bastante que de entrada en una de las primeras jugadas consiguió el gol que abría el marcador, que lo hizo Rinaldi, como decía recién. A los 6 minutos me parece que ya se encontraba en ventaja, y eso también le permitió jugar con más tranquilidad el resto de esa primera parte. Recuerdo un par de polémicas, sí, llamativas de ese tiempo. En primer lugar, una falta de Ivo Chávez en el área que podría haber sido penal para el equipo visitante, ya con el partido 1-0, claro. Y después también una jugada en la que Villarreal cortó un ataque, salía en transición ofensiva, en una contra para Gimnasia, y su marcador lo agarró, lo retuvo, lo que era claramente merecedor de una tarjeta amarilla. Ese jugador ya estaba amonestado, así que también anoté ahí como polémica que quizás
el equipo visitante ahí se tendría que haber quedado con 10 jugadores. Si más allá de estas jugadas o de alguna jugada de ataque a favor de uno u otro equipo, lo más trascendental de esa primera parte se dio en el minuto 37, cuando el técnico del equipo visitante realizó 4 modificaciones. Creo yo, atentando contra las chances de su propio equipo, más allá de quiénes entraron y quiénes salieron o cómo estaban jugando los que salieron. Creo que por un lado, como decía, atenta o va en contra del ánimo, del espíritu de los jugadores que siguen en cancha, que son compañeros de los 4 que están saliendo, quizás señalados como responsables del mal funcionamiento, del resultado. También expuestos ante todos, porque si hace todos esos cambios en el entretiempo, a lo mejor se lo dice en la cara a los jugadores y le explica por qué va a sacar a todos de una sola vez y la situación es distinta. Y además porque se queda casi sin movimientos para la segunda parte. Le queda un solo cambio, obviamente en una única ventana, para intentar revertir cualquier cosa que pudiera modificar Gimnasia o que le empezara a salir mejor o que le estuviera complicando. Y creo que fue una movida más para mandarle un mensaje a su propio plantel o a su equipo que realmente para dar vuelta al partido que ya estaba perdiendo. Segundo tiempo rescato, creo que lo que más importante me parece de esa segunda mitad es que Gimnasia no se metió atrás, porque era algo que veníamos viendo hace ya varias semanas. Se repetía que por ahí Gimnasia hacía un buen primer tiempo o el rival no lo hacía y en la segunda parte Gimnasia se metía atrás, le cedía el protagonismo y más de una vez le terminaron convirtiendo sobre el final, o hace varios partidos que no podía llevarse la victoria y este plan tampoco venía funcionando. Y en este caso, bueno, como digo, no fue lo que hizo en este partido. Gimnasia siguió atacando en la segunda parte, por momentos también de contraataque, porque tuvo un par de situaciones interesantes en los primeros minutos de contra, pero siempre, como digo, con la mente puesta en el arco del frente. No sé si fue una cuestión de actitud, algo que corrigió Gimnasia respecto a los partidos anteriores, o también es un poco que el rival no le permitió meterse atrás, porque ya el rival, habiendo hecho todos los cambios o casi todos, no iba a hacer mucho más que lo que ya estaba haciendo, no tenía mucho más para modificar, así que tampoco tenía sentido meterse atrás frente a un rival que ya tampoco tenía más movimientos para hacer prácticamente. Sin embargo, bueno, creo que esto fue clave, que Gimnasia siguió yendo porque se termina marcando en lo abultado del resultado final, que termina siendo una goleada. En la segunda parte Gimnasia pudo hacer 3 goles más, primero tras un tiro libre de Aguirre, parecido a un gol que ya había hecho, me parece, contra Almagro de local, en el sentido de que le pega al palo del arquero y lo agarra mal parado, aprovechando ahí también un poco la distracción del 1. Y después hubo un gol más en otra pelota parada, un tiro libre que pateó Rinaldi. Se desvió en la barrera y Guanini estuvo atento para pescar ese rebote dentro del área y convertir su primer gol en la temporada y su primer gol en Gimnasia y Tiro. Y el cuarto gol llegó unos pocos minutos después del tercero, tras una contra que Contín asistió muy bien y Méndez en velocidad con casi todo el campo rival descubierto para correr. Trasladó la pelota, definió muy bien y convirtió también su primer gol en la temporada. A partir del segundo gol y con la diferencia ya en el marcador justamente de 2 goles, Gimnasia empezó a realizar cambios, o TT empezó a realizar cambios, modificando pieza por pieza sin cambiar el esquema que también le había funcionado, le estaba funcionando. Salieron primero los jugadores que estaban jugando por las bandas, es decir, Rojas y Aguirre. Ingresaron Méndez y Heredia. En la segunda ventana ingresó Civetti por Buse en la mitad de la cancha, junto con Villalba, que ingresó por Rinaldi, como viene ingresando en los últimos partidos, en una posición de enganche. Bueno, recién cuando hablaba de los posibles enganches, obviamente Villalba también es un candidato a ocupar ese lugar, aunque sea algunos minutos como lo hizo en este caso.
Y la última ventana para los últimos 10 minutos de partido, ingresó Juan Galeto, también un cambio que viene siendo el quinto cambio de los últimos partidos, por el capitán Ivo Chávez, que le dejó la cinta a Mauro Villarreal. En resumen, este partido fue definitivamente un partido muy importante para Gimnasia, una victoria más que necesaria. Creo que sus referentes dieron la cara, no solo por su entrenador, sino por todo el equipo, por la gente o ante la gente. Revirtieron la imagen del último partido que le había tocado al local y que se fueron con insultos del campo de juego. Y en tan solo un partido, porque no puedo contar el de Arsenal como algo positivo, dieron vuelta esa imagen. Creo que de vuelta la gente les volvió a mostrar el apoyo, que confían en ellos, y resalto esto de los referentes porque jugaron 4 jugadores que eran parte del plantel del 2021 y volvieron a ser titulares, jugaron casi todos los minutos. Salieron un par de ellos, pero respondieron cada uno en su posición, sin ser por ahí necesariamente la figura del equipo, pero creo que estuvieron a la altura. Y el técnico claramente se inclinó por jugar con ellos y ellos le respondieron dentro de la cancha, consiguieron este triunfo y ojalá sea el cambio, el quiebre, el punto de inicio de algo. Ojalá con este nuevo esquema que funcionó, ojalá repitiendo algunas de las cosas que salieron bien y que no sea volver a empezar cada vez que algo sale mal. Hasta aquí este episodio de Salta es Nacional. Nos esperamos la próxima semana. Vamos a estar analizando el partido entre Atlanta y Gimnasia.